El ídolo. Unos cuantos años atrás me encontré en una situación digna de una película de terror. Debido a los hechos tan increíbles que pasé, me he limitado a contar esta historia a muy pocas personas. Es difícil encontrar un público que te crea. La mayoría de la gente solo se dedica a juzgarte. No obstante, pienso que es tiempo de que mi historia sea contada. Todo ocurrió cuando trabajaba en una tlapalería, cerca de donde entonces vivía. El lugar se encontraba frente a un mercado municipal, en Tlajomulco, Jalisco. Allí conocí a un señor ya mayor. Se encontraba en situación de calle, era alcohólico, pero tenía buenas relaciones con todas las personas del mercado. De vez en cuando hacía favores para obtener algo de dinero y gastarlo en bebida. Se llamaba Remigio. Era un hombre interesante. Un hombre de esa edad suele haber visto y vivido muchas cosas. Uno de los dueños de la tlapalería me contó que ese hombre y el abuelo del dueño encontraron unas vasijas con monedas de plata. Su abuelo puso el negocio en el que trabajamos actualmente, mientras que el señor lo malgastó todo en los vicios. Seguido me decían que el tipo tenía sexto sentido para encontrar tesoros, cosa que se vio reflejado un día que llegó con varias esculturas antiguas. La mayoría eran como de piedras talladas, otras eran esculturas hechas de barro. Según don Remigio, las encontró en un cerro, cerca de una zona descampada. No tardó en vender las piezas. Yo dudé de que estas esculturas fueran originales. Se veían demasiado enteras. Además, los tallados parecían recién hechos. Al poco tiempo, me enteré que tuve razón. Todas las piedras y esculturas eran falsas, pues varios dueños de negocios mandaron a revisarlas a la universidad y con personas que se dedicaban a la venta de antigüedades, los cuales confirmaron mis sospechas. Siempre he sentido atracción por estas historias de tesoros enterrados, por lo que apenas tuve oportunidad, platiqué con don Remigio. Aunque era una decepción de que las esculturas fueran una estafa, aún creía que este hombre conocería más de algún lugar en donde se pudiera encontrar algo real. Aunque fuese un trozo de vasija, me conformaría con cualquier objeto realmente antiguo. Le invité el desayuno a don Remigio, aunque durante la plática jamás aceptó que las esculturas fueran falsas. Me juraba una y otra vez que las encontró en una cueva en lo despoblado, cerca de donde pasa el tren. Le pedí que me llevara a ese lugar, a cambio le pagaría. Accedió a cambio de que le comprara un garrafón de mezcal y que lo dejara quedarse en mi cochera durante el tiempo de lluvias. Pero, eso sí, le pedí que no bebiera durante nuestra travesía. Salimos un domingo temprano. Don Remigio trajo a una persona más que nos ayudaría a escarbar. Viajamos mucho rato por una brecha junto a las vías del tren. Ese año llovió mucho, lo que provocó que el camino estuviera muy resbaloso. Llegamos a un punto en el que nos tuvimos que bajar de mi auto, pues la brecha estaba llena de hoyos y barro. No podía arriesgarme a quedarme atascado. Era temprano y no se veían nubes en el cielo. De hecho, el sol se sentía muy insoportable. Recuerdo que don Remigio me dijo que el lugar al que íbamos era desconocido para todas las personas. Según él, era un sitio que la mayoría preferiría evitar, pero nosotros éramos hombres valientes y estábamos protegidos por Dios. Cuando me dijo esto, sacó un amuleto de su morral. Llegamos hasta un lugar totalmente cubierto de maleza. Don Remigio caminó alrededor, como buscando una entrada. Después se quedó parado con los ojos cerrados. Duró largo rato así. Yo comencé a pensar que nada más me estaba mintiendo. De repente, don Remigio se abalanzó hacia un matorral. Enseguida nos pidió que lo siguiéramos, cosa que fue un poco complicada. A través de la hierba no podía ver nada y me daba algo de miedo tropezar o que algún insecto venenoso me fuera a picar. Después de caminar unos minutos a ciegas, llegamos a un lugar donde estaba todo seco. Era muy raro, era una zona completamente árida.
No me explicaba cómo era posible si con el temporal de lluvia todo estaba cubierto de humedad. Remigio me dijo una vez más que ese tipo de lugares son evitados por las personas, esto debido a la carga energética negativa que tienen. Le pregunté por qué decía eso, y él me respondió que era porque en esos sitios se solían realizar todo tipo de prácticas antiguas. Caminamos hasta llegar a un pequeño cerro. Allí nos dijo don Remigio que encontraríamos una grieta en el suelo. No tardamos en ubicarla. El lugar no era tan profundo. Cabrían 2 personas paradas una sobre la otra. Me metí dentro de la grieta y después ayudé a don Remigio y al otro señor a bajar. Me sorprendió que unos señores de esa edad que dedicaban gran parte de su tiempo al vicio mantuvieran esa agilidad. Adentro había un poco de agua. Esto dificultó que pudiéramos escarbar. Después de un rato, ya estaba todo cubierto de lodo. Ya pasaba de mediodía y no encontrábamos nada. Comencé a decirle a don Remigio que me dijera la verdad, que las esculturas que encontraba eran falsas. Él me miró muy serio y después me comentó que yo era un novato en eso de la búsqueda de tesoros. En este tipo de actividades era necesario ser muy paciente o nunca lograría encontrar nada. Le dije que estaríamos 15 minutos más y si no encontrábamos nada nos iríamos. Pasaron 20 minutos y me salí del surco. Le dije a don Remigio que ya nos fuéramos, pero se negó. Le repetí que nos fuéramos y comencé a caminar. Me alejé un par de metros cuando escucho a ambos señores silbar. Me acerqué enojado a la zanja. Entonces los veo levantando trozos de cerámica. Volví a entrar al surco. Los trozos de cerámica estaban empotradas en una de las paredes y no en el piso. Me puse a escarbar como loco con un pequeño pico de mano que traía conmigo. De repente, el pico se estrelló contra algo más duro que el barro. Entonces lo vi. Era una piedra negra. Parecía ópalo. Sustrajimos la piedra y la limpiamos. Al principio no le encontrábamos forma, pero viéndola contra el sol, le encontramos algunos tallados. Parecía tener ojos y boca. Se veía raro. Si tuviera que compararlo con algo, diría que era una especie de sapo. Buscamos un rato más, pero lo único que encontramos fue más barro. El cielo se puso totalmente negro, así que preferimos salirnos. Apenas llegamos a mi auto cuando la lluvia se soltó. Me tuve que estacionar en una gasolinera, pues era tal la intensidad de la tormenta que los limpiaparabrisas no se daban abasto. Yo me sentía tan feliz por el hallazgo. No poseo conocimientos de arqueología o antigüedades, pero no tenía la menor duda que aquella escultura era antigua. Apenas llegué a mi casa, saqué una botella de whisky y brindé con los señores. Me sentía tan eufórico que, aparte de la paga prometida, le regalé la botella de whisky a don Remigio. Enseguida me puse a limpiar la escultura. El material parecía piedra volcánica, aún más brillante que el ópalo. Si lo mirabas frente a la luz, parecía tener dentro una galaxia diminuta. Coloqué el ídolo en una vitrina en donde guardo otros adornos. La escultura opacaba al resto de objetos dentro de la vitrina. Como pago, también permití a don Remigio que pudiera vivir en la cochera de mi casa, así que le acomodé una colchoneta, algunas cobijas y almohadas. Mi cochera daba de frente a la sala. A través de los ventanales era fácil ver en dirección a la vitrina donde se encontraba la escultura. Pasaron algunos días sin que me llegara a percatar de algo extraño. No sé si sería porque aún no ocurría nada raro o porque me encontraba distraído. Fue don Remigio que en una ocasión llegó corriendo a la tlapalería para decirme que había visto a alguien paseándose adentro de la casa. Dijo que no vio exactamente quién era, pero en cuanto lo vio, le gritó que se saliera. Sin embargo, la persona que estaba dentro no le respondió, ni se movió. Obviamente, esto me alarmó, por lo que de inmediato nos dirigimos a la casa.
Revisamos la casa de arriba hacia abajo sin encontrar rastros de que alguien hubiera estado allí. Cuando regresé a la tlapalería, varios compañeros me dijeron que no le hiciera caso a don Remigio, que aunque no era mañoso, no era de fiar, pues por su alcoholismo solía alucinar cosas. Pensé que mis compañeros tenían razón y decidí dejar el asunto por la paz. Esa misma noche me levanté asustado, pues cerca de la 1 de la mañana escuché como si alguien hubiera azotado la puerta del patio. En ese entonces vivía solo, a excepción de don Remigio, que dormía en la cochera. Me levanté de golpe, agarré un pedazo de tubería que guardo como defensa personal y me dirigí al patio. La puerta estaba cerrada con candado, tal y como la dejé en la noche. Regresé a mi cama, volví a dormir. Tuve muchas pesadillas, soñaba con una sombra que se metía dentro de mí y me asfixiaba. Esto causó que me despertara varias veces. Cuando salí a trabajar, se me hizo raro no encontrarme a don Remigio. Los días que pasó en la cochera siempre lo miraba dormido. Lo despertaba para darle algo de desayunar. Me fui al trabajo y no lo vi en todo el día. Se me hizo raro no verlo en el mercado. Ese señor suele ser muy errante, pero sí me extrañó que dejara así como así mi cochera. Aún no terminaba el temporal de lluvias y no creía que fuera fácil para un hombre en sus condiciones encontrar albergue. Una vez que estuve en casa, saqué la escultura de la vitrina y me puse a revisarla a contraluz. No me di cuenta antes. En algunas zonas tenía ciertos símbolos tallados. No parecían símbolos antiguos, o al menos no se parecían a los que tallaban las culturas antiguas. Tomé algunas fotos y busqué símbolos parecidos en internet. No encontré ningún dibujo idéntico. Lo que más se le acercaba en parecido eran algunos signos usados en magia negra. No quise leer mucho sobre el significado de estos símbolos. Soy muy fácil de sugestionar y con las pesadillas que tuve la noche anterior, no quería estimular mi imaginación. Cerca de las 11:30 me asomé por última vez a la cochera. No quise retirar las cobijas y almohadas de la cochera por si don Remigio regresaba. Cerré bien las puertas y me fui a dormir. Esa noche cayó una tormenta muy fuerte. Los truenos sonaron tan recio que me despertaron. Lo ocurrido a continuación fue demasiado extraño. Se comenzaron a escuchar muchos sapos croar en el patio. Mi casa se localizaba muy alejada de cualquier arroyo, y en mi patio no tenía jardín ni ningún lugar donde se pudiera estancar el agua. No era normal el sonido. Escuchar a un sapo no sería extraño, pero eran varios y demasiado fuerte. Daba miedo porque, de entre todos, había uno que se escuchaba aún más recio. Parecía venir de un animal enorme. No me atreví a asomarme por la ventana del patio, pues sentía mucho miedo de lo que encontraría allí. Me amaneció sin que pudiera dormir. Ni siquiera percibí a qué hora dejaron de hacer ruido los sapos en el patio. Había puesto un documental en la televisión como a las 5 de la madrugada, y ahora la luz del sol invadía mi cuarto. Revisé mi teléfono. Marcaban las 8 de la mañana. Era domingo y no tenía que ir a trabajar. Entré a darme un baño y después preparé algo de café. Me dirigí a la cochera para ver si don Remigio estaba allí, pero no. Las cobijas y almohadas seguían tal cual las dejé en la noche. Decidí recogerlas, por lo que las tomé y me dirigí al patio. Apenas abrí la puerta cuando un olor asqueroso me recibió. El patio estaba invadido por los cuerpos de los sapos muertos. Eran negros y llenos de verrugas. Tuve que aguantarme las náuseas mientras los barría. Olían demasiado mal. No pude encontrar una explicación lógica sobre por qué estaban esos animales allí. Terminé de echarlos en costales, y aunque los cerré muy bien, no dejaba de oler. Eché los costales en el carro y fui a arrojarlos a un lado de las vías del tren. Pensarán que es mentira, pero cuando tomé los costales para tirarlos, sentía cómo se movían por dentro y hasta escuché como si croaran los sapos. Esto hizo que soltara el saco,
que al caer se reventó de un lado. El olor era aún más asqueroso. Los sapos estaban todos desbaratados. No soportaba el aroma. Terminé de bajar el segundo costal y me puse en marcha de regreso. Las cosas fueron de mal en peor. Tuve un accidente en mi carro. No recuerdo ni qué fue lo que pasó. Simplemente amanecí en el hospital. Afortunadamente no me ocurrió nada grave, solo una contusión y algunos golpes. Mi coche no tuvo tanta suerte. Quedó muy golpeado. No tenía remedio. Y para repararlo sería necesario invertirle una gran suma de dinero. Cuando regresé a mi casa, me encontré que estaba infestada de moscas. Tanto el patio como toda la casa. Era una cosa exagerada. No pude quedarme en la casa. Me fui a la casa de mi madrina, que vivía unas cuantas cuadras de ahí. Contraté a un conocido para que fumigara. Lo hizo mientras estaba trabajando. Cuando terminó, fue a buscarme. Me comentó que en la casa lo habían asustado, que mientras se encontraba fumigando mi habitación, escuchó mucho ruido en la sala, como si arañaran un vidrio. Dice que se asomó y vio una sombra atravesar la ventana. También me enseñó una rana enorme que, según él, encontró tirada a media sala. Era mucho más grande que una rata. Mi amigo me preguntó si creía en la brujería. Yo le dije que en realidad no, o al menos nunca había experimentado algo relacionado con ella. En aquel momento, aún no relacionaba el incidente con los sapos en mi patio, las pesadillas y mi accidente en el auto con algo sobrenatural. Él me respondió que lo que ocurría en mi casa estaba relacionado con brujería. El que tuviera animales rastreros o anfibios no era natural, y era prueba de que alguna bruja me tenía en su mira. No quise darle la contraria. Cuando te ocurren tantas cosas, es difícil no creer que esto es ocasionado por un mal augurio o embrujo. No sé por qué, pero se me ocurrió preguntarle si vio la escultura en mi vitrina. Él me dijo que no se fijó y que no debería andar metiendo en mi casa cosas que encontraba enterradas. No regresé a mi casa inmediatamente. Mi amigo fumigó con un químico muy fuerte, y por la indicación de él, debía dejar la casa aislada al menos 2 días. En esos días aún no veía a don Remigio por ningún lado. Se me habían metido varias ideas a la cabeza. Una de esas era que don Remigio me utilizó como chivo expiatorio por mandato de una bruja. Comencé a preguntarle a conocidos del mercado si lo vieron. Todos decían que no, que la última vez supieron que fue de nuevo a buscar cosas cerca de las vías del tren. Fui hasta el lugar junto a las vías, creyendo que allí estaría don Remigio. Según me contaron, a veces se quedaba en una choza cercana bebiendo alcohol y drogándose hasta perder el conocimiento. Llegué a este lugar donde encontramos mi escultura, pero no vi a nadie. Ya no estaba húmedo, sino seco y árido. Me salí de la zona y me dirigí al lugar donde me dijeron solía quedarse don Remigio. Era una choza improvisada con tubos y tejas de plástico. El lugar estaba lleno de latas de resistol amarillos, envases de alcohol etílico para curaciones, muchos trapos viejos y basura de comida chatarra. La choza no tenía puerta, así que fue fácil asomarme. Solo metí la cabeza, pues sentí algo de miedo de lo que fuera a encontrar allí dentro. Escuché algo que me hizo sacar la cabeza rápidamente. Era un croar de ranas, parecido al que había escuchado en mi patio aquella noche. Sentía mucha repulsión hacia estos animales, pues recordaba cómo olía mi patio y cuánto me costó retirarlas de allí. Tomé la bicicleta y me regresé pedaleando rápido. Sentía como si me persiguieran, aunque no fuera así. Esa noche regresé a mi casa. Ya no había moscas ni malos olores, solo algunas cucarachas y otros insectos muertos en el piso. Me puse a limpiar la casa, incluyendo mi vitrina. Tomé la escultura y volví a analizarla viéndola a detalle. Pensé que se parecía al sapo que encontró mi amigo en la sala. Sentí rabia de verla.
pues pensé que esta era la causante de que hubiera perdido mi auto. En un arrebato de ira, la estrellé estúpidamente contra la pared. Un pedazo de pared se cayó, mientras que la escultura apenas se le formaba una pequeña grieta. Esa cosa era muy sólida. La levanté del suelo y la metí en una bolsa negra. Pensaba ir a devolverla a donde la encontré en cuanto amaneciera. Esa noche volví a tener una pesadilla. Soñé con una mujer que llevaba un sombrero con la forma de una estrella de 5 puntas. Llevaba una túnica color escarlata. Se acercaba a mi cama y comenzaba a ahorcarme. Ella tenía los ojos completamente blancos y no hablaba. En lugar de esto, producía un sonido ahogado dentro de la garganta. Parecía el croar de un sapo. Era demasiado escabroso. Lo que vi al despertar logró espantarme aún más. Sobre mi pecho estaba postrado un enorme sapo de color negro. Parecía que me miraba. Me levanté de un brinco de la cama y el sapo salió brincando hasta desaparecer en mi sala. Me sentía tan alterado que pensé que el corazón se me saldría del pecho. Todavía no amanecía cuando ya me encontraba pedaleando con la escultura metida en la mochila. Aún estaba oscuro, pero llevaba una lámpara de minero que llevaba puesta sobre la cabeza. Me dirigí de inmediato a la zona después de las vías. Cuando estuve en la grieta, arrojé la escultura dentro. Regresé de inmediato a mi casa, y aunque ya estaba iluminado, aún no era mi hora de entrar al trabajo. Ya cuando estaba en la tlapalería, un chico que trabaja en una abarrotera nos contó que encontraron a don Remigio en un barranco. Estaba muy golpeado, pero nada grave, excepto que estaba mal de los nervios. Terminando de trabajar, me dirigí a verlo. Estaba en una cruz verde. No pude hablar con él esa noche, pues estaba muy sedado. Algunos vecinos que fueron a ayudar a pagar los gastos médicos me dijeron que cuando lo vieron se comportaba de una manera extraña. No podía dejar de temblar. Decía que vio a las brujas junto a las vías. Repetía una y otra vez que no eran humanas. Uno de los médicos dijo que probablemente don Remigio estaba en pleno delirium tremens. Esto a causa de tantos años de beber alcohol. Yo no creí que todo lo dicho por don Remigio fueran alucinaciones provocadas por su delirio. Todo por lo que estaba pasando, me era difícil no creer que hubiera brujas junto a las vías. Además, don Remigio llevaba demasiado tiempo desaparecido. No volví a buscarlo durante un tiempo, pues las plagas regresaron a mi casa. De nuevo se me juntaron las moscas. El techo se cubrió de gusanos. Volví a contratar a mi amigo el fumigador. Después de terminar su trabajo, me pasó el número de teléfono de una señora que hacía limpias. Fui a consultarla, creyendo que ella acudiría a mi casa, pero no. En lugar de eso, me dio varias tareas. Me encargó encender un asador y colocar chiles secos. Después, dejar que todo el humo entrara en la casa. Cuando hice esto, casi me asfixio. También me encargó encender una veladora durante 15 días. Los insectos dejaron de aparecer en la casa desde la primera vez que asé los chiles. No me acuerdo en cuánto tiempo volví a ver a don Remigio, pero cuando lo hice, me contó lo que ocurrió. Primero me pidió disculpas. Enseguida, me confesó que las esculturas que vendía no eran fabricadas por él y tampoco eran antiguas. En realidad, eran hechas por mujeres que se reunían en el sitio al que me llevó. Según él, ellas le encargaban cosas. No me quiso decir exactamente qué cosas, solo me dijo que no era nada que lo pudiera meter en problemas. Me confesó que él sabía que las mujeres practicaban brujería y las esculturas que llevaba a vender al mercado eran obras de ellas, que después de realizar una serie de pasos, las enterraban en las grietas. Muchas veces sacó esculturas de esas zanjas y nunca le reclamaron por hurtarlas. Y cuando él me llevó, nunca pensó que pasaría nada raro. Desafortunadamente, al ver que mi casa era acechada por un ente negativo, se sintió avergonzado,
y por eso se fue de la cochera sin avisar. Yo le dije que hubiera preferido que me avisara. En eso me interrumpió diciéndome que la historia no acababa allí, pues una madrugada que regresó a las vías, encontró a las mujeres como de costumbre, solo que notó algo raro en ellas. Sus rostros estaban desfigurados y junto a ellas se encontraba un hombre de aspecto repugnante. Según don Remigio, parecía una mezcla entre un sapo y una persona mayor. No supo cómo describirlo. En eso se espantó y quiso correr, pero los seres que se encontraban allí se percataron de su presencia. Cuando no pudo seguir corriendo se tropezó y cayó al barranco donde lo encontraron. No recordaba si las brujas lo atraparon o le hicieron algo. Por último, me dijo que le daba mucho coraje que nadie le creyera. Yo no volví a presenciar nada extraño en esa casa. De vez en cuando tenía pesadillas, pero creo que estas eran normales debido a los sucesos que acababa de presenciar. En lo particular, le creo. Me pasaron muchas cosas como para descartar su historia como si nada. No pude imaginarme a las mujeres o al ser que las acompañaba. Actualmente vivo en León, Guanajuato, igual que don Remigio. Me he encontrado con personas que no creen mi relato. Y no me importa, yo sé lo que viví. Sé que la historia de don Remigio es verdadera, y me quedará la duda para siempre sobre qué era lo que hacían esas brujas con esas esculturas, o si el origen de ellas era humano o no. Quién sabe, prefiero quedarme con la duda. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.